semana nosotros hacemos una pausa en lo que son nuestras actividades cotidianas, no solamente porque la hora está llegando, por la importancia que tiene cada uno de nosotros en nuestra vida poder aportar, poder hacer partícipe y multiplicar lo que es la palabra de Dios. De manera muy importante, el hermano Leo Encarnación viene toda la semana con un devocional para compartir con todos nosotros en esto que él le ha llamado La hora está llegando. Leo, bienvenido nuevamente, querido hermano, ¿cómo te sientes? Bien, Jesús, la gracia. Vamos a tratar el tema de hoy. Vamos a ampliar porque tenemos que decirle a los hermanos, a los conversos, no conversos, a los televidentes que nos ven cada viernes y darle la gracia al Dios Todopoderoso y a darle gracias a ustedes que toman un poquito de su tiempo, estos 15 minutos para dar este devocional, para que ustedes se adentren en lo que es la palabra y cada día se sientan abiertos. Y las cosas que en YouTube pueden escribirnos para comentar cualquier inquietud y le responderemos. Entonces, hermano Robert, vamos a tratar hoy, vamos a hablar del siervo sufriente, vamos a hablar del incomparable, vamos a hablar del inigualable, nuestro Señor Jesucristo. Leo, perdóname, porque cuando tú dices siervo sufriente, yo quisiera extrapolar eso tal vez a la vida cotidiana. Tú lo tienes en la palabra, pero yo quisiera hacer una reflexión de lo que es la vida cotidiana. El siervo sufriente sería las mismas que usted y yo en su momento nos sentimos débiles porque creemos que Dios nos ha abandonado. Esas veces que entendemos que nuestra fe empieza a menguar, cuando nuestros objetivos no lo alcanzamos, cuando alguna vicisitud puede llegar, sea un tema de salud, sea un tema económico, sea un tema laboral, empieza a golpear nuestra vida. Ahí pasamos nosotros a ser ese siervo sufriente. Podemos extrapolar esa situación, pero aquí el Señor Jesucristo vino a pagar una expiación, Sí. vino a pagar los pecados. En un momento, sabe que el Señor fue 100% hombre y 100% su deidad, Sí. no la perdió. Pero nuestro Señor fue maldito, todo aquel que colgaba un madero maldito, y podemos decir que a veces los mismos hombres que le sirven al Señor, y porque hay que tener claro, hay un sacrificio que se hizo a toda la humanidad. El Señor Esa es la cruz. en la cruz, Okay. porque habían expiaciones, se apagaban los pecados, se le pasaban a los animales, pero el Señor en su misericordia mandó su unigénito al mundo para que nosotros, por Él, fuéramos salvos. Era una sociedad, en el primer siglo una sociedad compuesta, y vemos que cuando nos adentramos en lo que es la palabra de Dios, pues, y leyendo a través de las Escrituras, nos vamos dando cuenta de la situación que pasó Jesús. Y no es nada raro que cuando el profeta Isaías, que hice un comentario la semana pasada, pues nos añade lo siguiente. Comenzamos en el 53, vemos el Salmo 22, que habla de la situación de nuestro Señor. Y bueno que tú hayas tocado ese tema de a veces nos encontramos en situación y pensamos en ese momento que la parte humana creemos que Dios nos ha desamparado. No, no es así. Dios siempre está con nosotros. Lo que pasa es que el Señor, en su inmanencia, no lo podemos notar. Recuérdense que el mundo está ahí y Dios lo tiene en sus manos. A veces no lo vemos, Él está ahí. Es tan grande nuestro Señor. Y en su trascendencia, que es la palabra divina, no podemos visualizar pues a nuestro Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario, recuerden lo que conocen la palabra, que esto se usa en la mensaje de las 7 palabras. Cuando hay rituales, de los rituales de la antigüedad, porque recuérdense que antes los pecados eran físicos, ya no son físicos.
Jesús lo detalló bien en el Sermón del Monte, uno de los sermones más largos que tiene el Nuevo Testamento, y está en Mateo. Y vemos que en el transcurrir de las Escrituras nos topamos con ciertos capítulos y en sus versículos nos detallan la situación real. Y cuando leemos aquí, en el 45, llegamos al 46, leemos el 46, el versículo 46 dice. Estamos hablando de Mateo 27, del 45 en adelante. Exacto. Entonces, vemos que dice aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Sí. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Sí. En un momento el Señor recibió toda la carga, todo el pecado humano en sí. Tenía que suceder lo que dice Isaías. Pero mira, Leo, deteniéndonos justamente ahí, óyeme, en el 45, 46, señores, Jesús en su momento tuvo su condición de hombre. Claro, él vino. Sentía que estaba abandonado por Dios. Esa condición, y es lo que quisiera yo poder guardar relación con muchos de nosotros en su momento, sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero mira como tú dices, había un propósito con Jesús. Está escrito en Isaías. Oye, había un propósito que era poder librar a la humanidad del pecado. Y en su momento nosotros tal vez sentimos que estamos derrotados, que ya no podemos continuar. Pero Dios tiene un propósito con nosotros, aunque muchas veces no lo vemos. Leo, ¿sabías? Bueno, de hecho, el Señor Jesucristo tiene una parábola del juez que ni temía a Dios y respetaba a los hombres. Y creía en Dios y respetaba a los hombres. Y porque la viuda era molesta, él hizo justicia. ¿Y qué será nosotros? Si tu hijo te pide un huevo, Le darán huevo. Si nosotros, te pide pan, le dará pan. le dará pan. Entonces, el Señor, cuando enfatiza en su escritura, porque las escrituras son Cristo, las escrituras son el Señor. Y tenemos que estar claros en eso, las escrituras son Cristo. Hay que conocer los evangelios, aunque la base de la Biblia son el Antiguo Testamento, esos 39 libros que posee la Biblia, más los 27 del Nuevo Testamento. Y es ese compendio, para usted entender lo que es el Evangelio, tiene que saber, tiene que conocer lo que es el Antiguo Testamento. Si usted hace un edificio y no le pone una buena zapata, usted no va a poder hacer una buena construcción. Y eso pasa cuando estamos leyendo. Y vemos, cuando nos vamos a los Salmos, la palabra que dice nuestro Señor Jesucristo cuando está colgado en el madero. Hablamos del Salmo 22. Del Salmo 22, en su versículo 1. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Y de la palabra de mi clamor. A veces ustedes se sienten agobiados en una situación que realmente se sienten cerrados, aprisionados en un lugar que no oscuro, pero si ustedes claman a Él escuchará. No estamos diciendo que no está mal, ustedes clamen a Abba, como aclamó el Señor. Pero el Señor, cuando estamos hablando de las Escrituras, hay un propósito. Y vamos aquí a Isaías 53 y dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como dice aquí la Sagrada Escritura, varón de dolores. Ya el profeta Isaías había profetizado. A veces nosotros vemos al Señor como un mártir,
ese mártir que en la iglesia grande, en los días de Viernes Santo, empiezan a decir que no, tenemos que ver al Señor Jesús que vino a cumplir un propósito. Y las escrituras están claras. Y vemos cuando nos leemos aquí, mira lo que dice el apóstol Pablo. Es bueno que leamos esto porque las personas a veces dicen, bueno, pero no. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es muy claro en lo que dice. Y aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Si el Señor no hace ese sacrificio, no había visto una justicia delante de Dios. Nosotros no íbamos a ser perdonados, pero Él tuvo que venir a hacer ese sacrificio amplio y macro por los pecados de nosotros, una expiación. Cada uno de nosotros tenemos un sacrificio en nuestra vida, un sacrificio que está previsto con nuestro compromiso, con nuestra responsabilidad y todo lo que vivimos en nuestro día a día. Fíjate cuando Él decía que encargue con su cruz y me siga. Nuestros compromisos, nuestra responsabilidad que son nuestro día a día, Leo. Y vemos esa grandeza de Dios, cómo Él se atreve, como tú dices, no a convertirse en un mártir, a convertirse en una persona responsable y cumplir con la tarea encomendada por su Padre Dios. Y en ese sentido poder, todavía sintiendo en su momento debilidades, como lo dice en la palabra, como está establecido cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cumplir con su propósito. Porque fíjate que ahí mismito Mateo, más adelante, del 46 en adelante, dice lo que hacían los que estaban allí presentes, pero llama a Elías. Y Sí. luego toman una madera, una vara con una esponja, una vara de bambú con una esponja y le dan vinagre. que Pero Él la rechazó. Pues está ahí, cuando tú te lees el Salmo 69, habla de eso. sí, Moja su esponja para darle vinagre. para darle vinagre. Pero mira algo importante que quiero resaltar, Carlos, de lo que es la grandeza de Dios, como tú dices, cuando se tiene un propósito, cuando se tiene definido objetivo y que Dios tiene sobre usted un propósito. Mira cómo luego el templo se rasgó en dos. Claro, cuando el Señor entrega, dice, consumado es. Sí. En tu mano encomiendo mi Sí, espíritu. en tu mano comiendo mi espíritu, pero Él dice, consumado, Sí. ya cumplí, Señor. Sí. Yo vine aquí como hombre Sí. y cumplí la expiación. Ya no hay más sacrificio. Sí. Ya la ley, mira cómo dice aquí cuando leemos Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mira lo que hizo el Señor. Recuerden en los tiempos de Herodes, las personas lo colgaban en un madero como trofeo, antorcha encendida. El Señor se colgó, lo colgaron en un madero por nosotros, se hizo maldito. En ese tiempo era maldito todo aquel que colgaba en un madero. Vino a cumplir una promesa para que tú y yo seamos salvos. Yo te invito cada día que lea la palabra de Dios, que la lea, la grabe en tu mente, la ponga por ejemplo, trata a la persona con amabilidad como el Señor vino y nos trató a nosotros. El Señor en su gran amor y misericordia siempre quiere lo mejor para todos nosotros. Y cuando tú estés en tus situaciones, que tú entiendas que no tienes salida, está el trascendente, el soberano, el todopoderoso, el gran Padre, el gran yo soy, Yahweh, con sus varios títulos que se pone nuestro Señor. Yahweh, Jehová, Had, y todos los nombres que se menciona nuestro Dios. Y cuando usted le dice, Abba, tú eres mi Padre, Él te escuchará. Porque mira lo que dice el primogénito, de quien todos estamos sujetos, nuestro Señor Jesucristo, a Él le debemos nuestra salvación. Deberíamos estar muertos, hermanos, por su misericordia. No es como el Señor lo habla en sus parábolas. Él es muy claro.
3 parábolas, una detrás de otra, para que nosotros, por Él, seamos redimidos. Damos las gracias, como todos los viernes. El otro viernes terminaremos el completar el tema. Y si no, vendremos con otro tema de más interés para que ustedes lo degusten. Recuérdense de hacer su comentario en YouTube, en Telediario. Muy buenas tardes. Muy bien, hermano mío. Permíteme de esta manera también yo poder despedirme de la audiencia que ha hecho posible poder concluir esta semana laboral compartiendo con todos ustedes aquí de manera muy importante, escuchando esta palabra. Ante cualquier vicisitud, cualquier situación que pudiéramos tener en nuestra vida, es muy importante estar claro y saber que Dios está con nosotros. Dios nos acompaña ante cualquier situación que pudiéramos tener. Lo más importante es tener la fe puesta en Dios. Y algo que nunca podemos perder ante cualquier situación es la gracia de Dios sobre nosotros. Qué bueno si en su momento Cristo en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted cada día clame a Dios que Él no le abandone y estará siempre ante cualquier situación. Y como dice la palabra, si nosotros que somos hombres le damos a nuestros hijos pan, ¿qué más nos puede dar Dios si le pedimos con fe, que es lo más importante? Señores, esta semana ha concluido con todos ustedes.